Sí, ya el diputado Ricardo Gutiérrez explicó ampliamente las razones del por qué nosotros vamos a votar a favor de este crédito. Sin embargo, yo quiero dar un conjunto de argumentos sobre cómo se despacha un problema tan grave que tiene el país con posiciones tan simplistas y tan fáciles, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela la planta termoeléctrica más grande de toda Sudamérica, y es la planta Centro, hecha hace muchos años y que ha venido teniendo un deterioro progresivo. Esa planta produce 2.000 megavatios y en este momento no llega a producir más de 250, 280 megavatios, reconocido por el propio gobierno nacional, por los ingenieros y por todo lo que tiene que ver con eso. Tacoa está produciendo a la mitad, independientemente del fenómeno del Niño. Pero además, toda esa inversión de la que la diputada Pastora Medina, por cierto, en el día de ayer, hizo una solicitud ante la Fiscalía General de la República para que se explique. Porque la Asamblea Nacional, ante un tema tan grave como este, no puede uno venir aquí a hacer discursos políticos, los argumentos que yo pueda dar, los que dé un diputado de la bancada del gobierno. Aquí deberíamos haber tenido en algún momento en este Parlamento los técnicos del gobierno, el ministro y todo el mundo explicándole al país cuál es la verdadera razón de esa crisis. Vamos a inaugurar una planta, o el gobierno va a inaugurar una planta de 8 o 10 megavatios en Mérida y hace un gran escándalo sobre eso. Estamos tratando de comprarle a Colombia 50 megavatios y es un grandísimo aporte. Bueno, nosotros acabamos de instalar en Cuba una planta de 175 megavatios y ese contrato se dio y aquí ni siquiera nos enteramos cuando eso pasaba. Pudieron hacerlo en cualquier otro país del mundo, pero debimos prever nosotros primero la solución de los problemas del país. Con 175 megavatios no habría de necesidad de aplicarle razonamiento a 3 ciudades como la de el estado, como 3 ciudades como Valencia, porque lo que produce la planta de Tacoa, que son menos de 300 megavatios, es con lo que Falcón, una parte de Falcón, una parte, porque ya se hicieron también grandes anuncios y no han terminado de entregarle y de suministrar la energía eléctrica. Eso no se nos debe olvidar. Una parte de Falcón, Carabobo y Yaracuy se mantienen con lo que produce allí Planta Centro a través del sistema termoeléctrico. Entonces nosotros hemos además repartido hacia afuera una gran cantidad de plantas a otros países, sin entrar en detalles cuáles son, todos sabemos cuáles son, y no se ha atendido el problema nacional. Entonces, bueno, un crédito de 1.000 millones de bolívares, de 1 billón de bolívares de los viejos, es decir, el 40% de lo que costó la planta que se instaló en Cuba, no es la solución del problema, porque se están creando unas expectativas frente al país de ir tratando esto con situaciones espasmódicas, con paños de agua tibia. Y el problema de la gran inversión, de la falta de planificación, de lo que hablaba ahorita, y entonces aparecen aquí unos técnicos. Yo no soy técnico, yo soy un parlamentario, un dirigente político, social, que represento aquí una parte de una voluntad del pueblo. Deberían estar aquí los técnicos del gobierno explicándole al país, porque aquí uno habla de maíz y entonces salen y dicen no, que el maíz creció chiquito porque era para cotufa, o cualquier invento hacen. Pero no, es que no hay planificación. Y entonces se va regando dinero por todas partes, y real repartiendo, y no se terminan de resolver los problemas del país. En los últimos 60 años en Venezuela, en los últimos 60 años, este es el gobierno que menos vivienda ha construido. Y antes era porque no había cemento y el cemento lo controla el gobierno. Y entonces es la falta de planificación, de cómo las cosas no se hacen correctamente, porque no hay un parlamento. Nosotros, este parlamento, o ustedes que son la mayoría, no son capaces de preguntarle a un ministro y sentarlo aquí, que explique qué es lo que está pasando, más allá de los discursos políticos. A los ministros vamos a verlos, es allí. Por cierto, vergonzosamente, a diferencia de la Cuarta República, uno le da pena eso. Yo me acuerdo cuando los ministros tenían que ir a la bancada de José Vicente o de Moisés Moleiro
o de cualquier otro diputado, porque sabían que eran interpelados en el Parlamento. Ahora no, el Parlamento está bajo las órdenes del Ejecutivo Nacional. Es un órgano inferior, no es capaz de discutir los problemas del país. El problema eléctrico es un problema extremadamente grave para la sociedad venezolana. No se vengan aquí a dar argumentos absolutamente falaces que nada tienen que ver con la gravedad de un caso como es el problema del sistema eléctrico. Ojalá lloviera 7 días seguidos sobre las cabeceras del río Guri en los próximos días, para que el pueblo se dé cuenta que aunque allí llueva y se rebose ese río, todavía no se podrá resolver, porque también en Guri haya habido un descuido en el manejo de esa planta y las turbinas están totalmente deterioradas. Y aunque le metan 4 ríos con más fuerza que tiene el Guri, estas turbinas, si no sirven, no van a generar eléctrica, porque un problema es la generación y otro el problema es la distribución. Así es que nosotros sí aprobamos ese crédito, que servirá seguramente para comprar algunas plantas termoeléctricas o las que ya compraron y necesitan que este Parlamento las apruebe, porque aquí no dice absolutamente nada qué es lo que se va a hacer con los reales. Están destinados al sistema eléctrico. Tascón preguntó que si era para los trabajadores. Ojalá sea también para pagarle a los trabajadores. Pero con la crisis eléctrica que tenemos, no creo que este alcance para comprar, y usted que es ingeniero y conoce de eso, más de 2 plantas termoeléctricas que generen unos 130 vatios, o que compren varias plantas termoeléctricas de esas que están instalando en el país, de 10, 12 o 15 vatios. Así que estamos frente a una situación de mentira, explicándole al país una situación que no tiene nada que ver con la solución del problema eléctrico. Es una farsa lo que se está discutiendo aquí. Esto no va a resolver en modo alguno el problema del sistema eléctrico venezolano. Sin embargo, nosotros respaldamos y apoyamos eso, para que no se diga que es que porque este crédito no se aprobó aquí, no se resolvió el problema de la generación eléctrica que necesita Venezuela para salir adelante en la crisis que hoy tiene. Es todo, señor presidente.